Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Estimados hermanos, por favor apaguen sus celulares durante la celebración de la misa. Por favor, ayudemos a mantener nuestro templo limpio y ordenado. Les invitamos a depositar cualquier tipo de basura en el basurero que se encuentra a la salida. Cuidemos juntos nuestra casa de oración. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestra vida la alegre presencia del Señor. Somos la iglesia peregrina que el fundó. Somos un pueblo que camina sin cesar, entre cansancio y esperanzas hacia Dios. Nuestro amigo Jesús nos llevará. Buenas tardes, estimados hermanos aquí presentes. Los que nos sintonizan sean bienvenidos a esta celebración. Perdón un poco por la llegada tardía, y las intenciones para hoy son las siguientes. Acción de gracias a San Carlos Acutis por la salud física y espiritual de María Graciela Montenegro y familia, por un trabajo. A la Virgen Rosa Mística por el cumpleaños de María Esther Duque Cuevas, cumpleaños de Seida de Paredes.
a Jesús Nazareno por un devoto, cumpleaños de Yolanda Díaz. Petición al Sagrado Corazón de Jesús y Virgen del Carmen y Jesús Nazareno por la pronta mejoría de Rafael Nava. Al Niño Jesús de Praga por la salud y recuperación de Santiago Fritoli Sánchez. Por la salud física y espiritual de Sebastián Vega Cedrás, de la niña Diana Isabel Caballero Bosques y el eterno descanso de los hermanos Gofredo Alberto Javier Grimaldo, Antonieta Miranda de Estrada en su 40 aniversario, René Arévalo Baugan, Armando Berrimelgar, Aurora Pérez Aguilar, María del Carmen Villamonte, Diamantina Bermúdez, Julio Isidoro Flores Bonafante, 26º aniversario, José Ángel Flores Pérez, Francisco González Ruiz, Juan Carbón Moraes, Thais Frischio Pérez, Antón Rodríguez, Carolán Stuart de Rosales, Alejandra Brutiago Vázquez, octavo día, Gloria Esther Vega Torado, Ana Teresa Moreno Medrado, Sandra Delán, Ricardo José Camaño Anta, Máximo Caes de Noriega, 26º aniversario, Humberto Vito John, 4º aniversario, Humberto John Staff, 19º aniversario, Vicente Lowe, primer día de su novenario, Rosa Matías Casas, 16º aniversario, Silvia Valencia, Delia Esther Galvez Betancourt, Claudia Chérigo, Britane Maciel Rubiola González, Rafael Enrique Alain Muñoz, Magdalena Ledesma Dolande, 11º mes, Ana Cecilia Sánchez Alfaro, las ánimas del purgatorio, y pidamos por las necesidades que tenemos en alma y cuerpo, lo material y espiritual que necesitamos pedir para nosotros, aquellos que han pedido nuestra oración en su situación angustiosa por la economía, falta de empleo, problemas familiares, gente que uno ve en la calle y lamentablemente no podemos ayudar, solo podemos rezar por ellos, algo podemos hacer en eso. La situación del país y del mundo que nos afecta, y bueno, hoy le damos gracias a Dios en la celebración de San Ignacio de Loyola por la Compañía de Jesús. Saludamos a los exalumnos de los colegios de la Compañía aquí en Panamá, el Colegio Javier de los Jesuitas, y por todos aquellos que se llaman Ignacio. Iniciamos nuestra celebración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Hermanos, al iniciar estos santos misterios, en un acto de humildad reconozcámonos pecadores, necesitados de la gracia de Dios para dejar muchas cosas atrás. Digamos confiadamente: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad.
ten piedad, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que suscitaste en tu iglesia San Ignacio de Loyola, para extender la mayor gloria de tu nombre, concédenos que luchando en la tierra con su auxilio y a imitación suya, merezcamos ser coronados con él en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos y escuchemos la lectura de este día. Lectura del libro del profeta Jeremías. Al principio del reinado de Joaquín, hijo de Josías y rey de Judá, el Señor le habló a Jeremías y le dijo: Esto dice el Señor: Ve al atrio del templo y diles a todos los habitantes de Judá que entren en el templo para adorar al Señor. Todas las palabras que yo te voy a ordenar, sin omitir ninguna. A ver si las escuchan y se convierten de su mala vida, y me arrepiento del castigo que he pensado imponerles a causa de sus malas acciones. Diles pues, esto dice el Señor: si no me obedecen ni cumplen la ley que he dado, ni escuchan las palabras de mis siervos, los profetas, que sin cesar les he enviado a quienes ustedes no han escuchado, entonces yo trataré a este templo como al de Silo, y haré que esta ciudad sirva de escarmiento para todos los pueblos de la tierra. Los sacerdotes, los profetas y el pueblo oyeron a Jeremías pronunciar estas palabras en el templo del Señor. Y cuando él terminó de decir cuánto el Señor le había mandado, los sacerdotes y los profetas lo apresaron, diciéndole al pueblo: este hombre debe morir, porque ha profetizado en nombre del Señor que este templo será como el de Silo, y que esta ciudad será destruida y quedará deshabitada. Entonces la gente se amotinó contra Jeremías en el templo del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos. Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. Son más mis cabellos los que me odian sin tener un motivo, y más fuertes que yo los que pretenden con sus calumnias acabar conmigo. Lo que yo no robé, ¿acaso tengo yo que restituirlo? Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. Por ti he sufrido injurias,
y la vergüenza cubre mi semblante. Extraño soy y advenedizo, aun para aquellos de mi propia sangre, pues me devora el celo de tu casa, el odio del que te odia, en mí recae. Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. A ti, Señor, elevo mi plegaria. Ven en mi ayuda pronto. Escúchame conforme a tu clemencia. Dios, fiel en el socorro. Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. La palabra de Dios permanece para siempre, y esa es la palabra que se les ha anunciado. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y le preguntaban, ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde, pues, ha sacado todas esas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo, un profeta no es despreciado más que en su propia patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Hermanos, palabra del Señor, gloria a ti. Bien, hermanos, nos sentamos un momento. Hoy se nos pone a nuestra reflexión, ¿cómo se llama? La lectura del profeta Jeremías, la parte en que Jeremías va profetizando y hablando contra el templo, diciendo, vean, no confíen en el templo, no es un amuleto ni les va a garantizar ninguna seguridad. Y esto mismo llevó a Jesús a la muerte y a los primeros cristianos a irse separando del Israel. ¿Por qué? Porque para ellos el templo, el altar y la víctima y el mismo que se sacrifica es el mismo Jesús, no hay otro más. Y nos tiene que llevar a nosotros, cristianos del siglo XXI, ¿a qué? A seguirle pidiendo a Dios la gracia de que nosotros tengamos puesta nuestra confianza, como nos dice el documento del ecumenismo Unitatis y Redintegratio, en el centro de la fe que es Jesús, pero si en ese centro de la fe no va acompañado por María, por San José, por los santos, de ahí no van saliendo los sacramentos, bueno, tenemos que preguntarnos en quién o en qué estamos creyendo, o si es ese Jesús que hace milagros para que todos creamos,
o más bien como para crear ese asombro y después nos quedamos en nada. Así que le pedimos al Señor que tengamos centrado nuestra fe en Cristo, que es el que nos fortalece, que en Él se ha revelado Dios Padre y con el Padre y el Hijo procede el Espíritu Santo que nos va guiando en este camino a ese conocimiento de Jesús y a confesarlo siempre. Y le pedimos al Señor que nos ayude a unir estas lecturas con esa historia que les decía de el juicio que se le hace a Jesús, en parte porque se le acusa de hablar contra el templo y también contra los primeros cristianos, y a nosotros decir: Señor, tu iglesia nos da una seguridad, pero ayúdanos a confiar en aquel que la ha hecho, que es Jesús, y que le ha encomendado a Pedro y a los apóstoles anunciarla. Ayúdanos a creer en ese mensaje que tú de alguna manera presentas como un círculo en que nosotros estamos creyendo y compartamos la alegría de la fe con otros, y decir incluso con el Evangelio en que no se menciona a San José como el papá de Jesús, ya se presupone que ha fallecido, que nos dé esa fe para creer, para ser esa nueva familia del Señor, que une la fe, el ideal de seguirlo y de vivir esa consagración del bautismo, ser santos hasta el final de la vida en las circunstancias y situaciones que nosotros tenemos. Y hoy se nos presenta un santo del siglo XVI, San Ignacio de Loyola, que él no hizo nada nuevo, no hizo nada especial, como San Benito, San Francisco de Asís, como todos los grandes fundadores. Se dejó llevar por la ola de Jesús, que esa es la ola que nosotros estamos siguiendo, el movimiento de Jesús, y que nos ayude a conocerlo y a descubrir en él algo especial, y que nos ayude a ver en San Ignacio de Loyola sus conversiones. La primera fue en la herida de Pamplona, cuando tuvo que recuperarse y fue leyendo la vida de los santos y lo hizo cambiar. Su segundo cambio fue una peregrinación a Jerusalén por 1522, donde su ideal era morir ahí, en la misma tierra de Jesús. Pero circunstancias lo hicieron volver otra vez a Europa, llegó otra vez a España, Barcelona, y ahí, en Manresa, empezó a escribir los ejercicios espirituales. ¿Para qué? Para que nosotros mismos nos conozcamos, nos enfrentemos a Dios y tomemos la decisión, esperamos, de seguirlo y pedirle al Señor esa continua purificación de nuestras intenciones, actos y deseos. Y de ahí lo llevó a encontrarse con unos amigos, y por Venecia, para 1532 más o menos, año más, año menos, va surgiendo la Compañía de Jesús. ¿Para qué? Para vivir esa gloria de Dios, y ahí va surgiendo los cambios con San Francisco de Borja, que vivió después, es el llamado segundo fundador, y que va marcando esa expansión de la compañía que no se ha visto ni después de su restauración a inicios del siglo XIX, y que nos ayude a nosotros a tener ese ideal de vivir el llamado a la santidad según el estado de vida de cada uno, y decir: Señor, aquí estamos, danos esa sabiduría para responder y ser agradecidos con Dios por todo.
agradeciendo la labor que han hecho los grandes teólogos de la Compañía de Jesús, la labor entre los fieles, promoviendo el conocimiento de Él a través de devociones al corazón de Jesús, y hoy viernes que los recordamos de una manera especial, la devoción a las 5 llagas de Jesús y muchas otras oraciones y trabajo que le devuelve a la gente, recordando que la primera promoción humana es escuchar la palabra de Dios y que crea en nosotros ese efecto de cambio, de respuesta. Y le pedimos al Señor que nos lo siga suscitando y que nos dé esa fe para creer en Jesús. Y mucha gente no creyó en Él, como nos dice el Evangelio de San Mateo, porque lo veía como uno más de la comunidad, como cuando un compañero mío de secundaria se ordenó de presbítero, decía una señora: yo no me voy a confesar nunca con él. ¿Y por qué? Porque lo conocí desde niño y sé todas sus maldades. Que nos ayude incluso a decir: bueno, Señor, a pesar de eso, creemos en ti y ayúdanos, a pesar que tal vez no nos has dado todo lo que esperamos. Y también que nos dé esa sabiduría de Dios. Ahora se ha puesto un altar por la Virgen de los Ángeles, que más o menos la talla recuerda el original que se encontró en Cartago para 1535-38, y que su estudio, su aparición, su historia es muy similar a la de muchas otras vírgenes o advocaciones marianas en muchos lugares de América, que se ha englobado en, ¿cómo se llama?, en la historia de la aparición de una imagen que aparece milagrosamente y que a través de ciertas acciones portentosas va indicando algo, va indicando su presencia. Y la advocación de los ángeles, que es parte de la familia franciscana y que según la historia sucedió un 2 de agosto, nos ayude a tener esa sabiduría de Dios para responder en la vida. Y que el Señor se la dé a muchos hermanos, esa sabiduría para responder, al menos el sentido común de alejarse de lo malo, al menos el sentido común de no exponerse a los peligros y de alejarse de los males de alma y cuerpo. Y tal vez ahora que estamos en quincena, el sentido común de pagar primero las deudas, aunque no se salga, el sentido común de no endeudarse y otras situaciones que estamos viviendo. Bueno, ustedes sabrán mejor que yo. Y le pedimos al Señor que se hace presente en el pan y en el vino, que junto con Jesús nos ofrezcamos a Él para que nos transforme también a nosotros en esa ofrenda agradable a Dios, y al presentar nuestras peticiones pidamos por las necesidades que tenemos y nos unamos a ese cuerpo místico de Cristo para ser con todos los santos intercesores por el mundo, y agradecer por San Ignacio por lo que han hecho sus hijos aquí en Panamá. La primera universidad se debe a un jesuita que fue obispo de Panamá, el señor Pedro y Luna, que fundó la primera Universidad San Javier en el siglo XVIII, después con el Colegio Javier y otras labores que han hecho la compañía. Y que su espíritu de la mayor gloria de Dios, que ha influido en los últimos 400 años en la Iglesia, sigue influyendo, y que en la congregación nosotros tenemos a San Ignacio como patrono y como ideal esa gloria de Dios, que la vivamos. Continuamos, nos ponemos de pie y a Cristo, buen pastor, elevemos confiados nuestras oraciones.
haciéndonos voz de las necesidades de toda la Iglesia y de cada hermano, y repitamos juntos: muéstranos, Señor, el camino de la vida. Muéstranos, Señor, el camino de la vida. Por el Santo Padre, el Papa León, pastor de la Iglesia, para que en su ministerio nunca le falte el apoyo de todo el pueblo y que la fuerza del Espíritu guíe y sostenga cada día sus pasos, oremos. Muéstranos, Señor, el camino de la vida. Por todos los sacerdotes, para que su vida esté siempre animada por el entusiasmo y la alegría, y guíen a todos los que se encuentran con la misma pasión de Jesús por la multitud, oremos. Muéstranos, Señor, el camino de la vida. Por los sacerdotes y religiosos que han perdido el impulso en su ministerio, por los que están viejos o enfermos, que el Espíritu renueve en ellos la fidelidad del Evangelio, les devuelva el vigor y la confianza, y ponga junto a ellos hermanos que sepan caminar a su lado y compartir la fatiga y preocupaciones, oremos. Muéstranos, Señor, el camino de la vida. Por los pastores de la Iglesia que viven en países torturados por la guerra, la dictadura y la pobreza, que no decaiga su esperanza y sean signos luminosos de paz y de confianza, oremos. Muéstranos, Señor, el camino de la vida. Bueno, pidamos al Señor por las vocaciones. De tu costado abierto, Señor, nació nuestra congregación claretiana. Vivifícala con aumento de vocaciones que muestren al mundo la grandeza de tu misericordia. Pidamos también al Señor por la Compañía de Jesús, por los exalumnos de las diversas instituciones educativas que crezcan en la fe, en esa ola del seguimiento del Señor, y que es lo más importante que podemos vivir, aunque muchas veces cuesta, porque hay otras cosas que nos pueden distraer. Pidamos también por las necesidades que tenemos en alma y cuerpo, lo material y espiritual que ocupamos para nosotros, por aquellos que han pedido nuestra oración en sus circunstancias, falta de trabajo, problemas económicos, problemas familiares, aquella gente que uno ve en la calle y bueno, si acaso solo podemos rezar por ellos, por lo que pasa en el país y en el mundo que nos afecta. Tú, Señor, siempre has sostenido a tu pueblo, enviando a lo largo de la historia guías sabios capaces de orientar los pasos de la humanidad. Te pedimos que acojas las invocaciones que te dirigimos por el bien de toda la Iglesia. A ti, Pastor Supremo, que eres Dios y vives y reinas con Dios Padre por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, y por supuesto por los que han pedido nuestras oraciones, que por prisa creo que no los mencioné. Bueno, pero continuamos. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor. Bendito sea, Señor, En Dios del universo, por este nuestro pan, fruto de la tierra de todos los hombres, será para nosotros pan de vida. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro Bendito sea, Señor, manjar. Dios del universo, por este pan. Gracias al sol y al labrador en el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Oren, hermanos, para que presentando en el altar con el pan y el vino
todos nuestros trabajos y esfuerzos sea este un sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos el sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que te agraden, Señor, las ofrendas que te presentamos en la celebración de San Ignacio, y concede que estos santos misterios en los que has puesto la fuente de toda santidad nos santifique en la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia Demos gracias al Señor nuestro Dios. es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Ignacio de Loyola, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de ángeles y santos, te aclamamos llenos de alegría diciendo: Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti. Hosana, Hosana, bendito es nuestro Rey, bendito aquel que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, bendito es nuestro Rey, bendito es nuestro Rey. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen, coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes, Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen, beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de la vida y cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa León, nuestro arzobispo José Domingo Ulloa y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se han dormido en la esperanza de la resurrección, en especial tus hijos Godofredo, Alberto, Javier Grimaldo,
Antonieta Miranda de Estrada en su 40 aniversario, René Arevalo Vaughan, 8º aniversario, Armando Beri Melgar, Aurora Pérez Aguilar, María del Carmen Villamonte, Diamantina Bermúdez, Julio Isidoro Flores Bonafonte, 26º aniversario, Jorge José Ángel Flores Pérez, Francisco González Ruiz, Juan Carbón Moraes, Thais Fricio Pérez, Antón Rodríguez, Carol Ann Stuart de Rosales, Alejandra Buitriago Vázquez, 8º día, Gloria Esther Gloria Torrado, Ana Teresa Moreno Medrano, Sandra Delán, 4º día, Ricardo José Camaño Anta, Maximina Caes de Noriega, 26º aniversario, Humberto Vito Jung, 4º aniversario, Humberto Jung Stab, 19º aniversario, Vicente Lou, 1er día, Rosa Matía Casas, 16º aniversario, Silvia Valencia, Delia Esther Galvez Betancur, Claudia Chérigo, Brittany Maciel, Huilova González, Rafael Enrique Alain Muñoz, Magdalena Ledesma Donalde, 11º mes, Ana Cecilia Sánchez Alfaro, las ánimas del purgatorio y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles San Pedro y San Pablo, San Bartolomé, todos los santos apóstoles, San Juan Bautista, Santa Inés, San Roque, San Ignacio de Loyola, San Antonio María Claret, los beatos mártires claretianos y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos llama a ese seguimiento de Jesús, a vivir esa ola continua que es el seguimiento, la aventura de seguir a Jesús. Nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, danos y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y la paz del Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Como hermanos, dense en la paz los cercanos y la paz a los que nos sintonizan. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que
hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Que entres en mi casa, pero una Para la distribución de la comunión, por favor, organizar 2 filas al centro. Los pasillos laterales son para retornar a los asientos. Se les recuerda que la Sagrada Comunión debe ser consumida frente al ministro. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí, le hablaré sin miedo al oído, le contaré las cosas que hay en mí y que solo a él le interesará. Él es más que un mito para mí. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Avisos. Te invitamos a la Feria Familiar Parroquial el domingo 16 de agosto, donde tendremos carrera caminata, desayuno y almuerzo, un variado stand de emprendedores, venta de planta, raspado, juegos infables para niños, tómbola de la Virgen de Guadalupe y cerramos con el bingo familiar. Los boletos están disponibles en la oficina parroquial y en la tiendita del pasillo. Si tienes entre 16 y 30 años, te invitamos a la convivencia vocacional claretiana el sábado 1 de agosto a las 2 p.m. en el salón del tercer piso. Para mayor información, acercarse al flyer que está en la pizarra del pasillo. Las inscripciones para confirmaciones, primera comunión y bautizo de adulto se abrirán a partir del sábado 1 de agosto hasta el 7 de septiembre. Cupos limitados para 30 personas. Ya tenemos disponibles en la oficina parroquial y en la tiendita del pasillo los diarios bíblicos 2027 y Biblias en todos los tamaños. Puede consultar sin compromiso. Encontrará más información de todas estas actividades en la oficina parroquial, en la tiendita y pizarra del pasillo. Recuerde llevar su panorama católico a 50 centavos el ejemplar. Oremos. Señor, que este sacrificio de alabanza que te hemos ofrecido en acción de gracias en la celebración de San Ignacio nos lleve a alabar perpetuamente tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Nuestra celebración ha concluido. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Señor,
a mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quiera, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti, simplemente por no saber de ti. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet.